Programa Luz de Buena Noticia. Hoy, como cada jueves, jueves de familia saludable con los pastores Carrasco. Y de inmediato quiero irme a la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, verso 21. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en una sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y el verso 27 dice lo siguiente: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto su fama se difundió en toda la provincia de Galilea. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y gracias porque tú nos das la capacidad de estar aquí en esta cabina para anunciar tu palabra. Padre, te damos gracias por aquellos que nos están escuchando y que ahora están sintonizando la emisora Kiss 94.9. Padre, gracias te damos por ellos. Gracias también te damos por los fieles radioescuchas que todos los jueves o que todos los días también están con esta cabina radial. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Los bendecimos. Amén. Y quiero enviarle un fraternal saludo a la pastora Marina Nin, la cual siempre está activa y bueno, es la madre espiritual de todo este proyecto de Radio Luz de Buena Noticia, el Ministerio Luz de Buena Noticia. Igualmente a la pastora Ana, que está desde Miami, Ana Martínez, que está desde Miami en sintonía, y a la pastora Simona, Alessandra Reyes, y todos los que nos sintonizan de una manera muy especial, a los chicos de Abriendo el Juego, a los pastores Fría, igualmente a los pastores Guerrero y a cada uno de ustedes. Les saludamos de una manera muy especial a Eduvige, a la hermana Merejirda también, que siempre está en sintonía, a Carlos y Albanelli también, que están en sintonía con esta emisora radial. Así que en esta mañana nos sentimos regocijados de que cada uno de ustedes pues estén sintonizándonos. Y quiero decirte algo que posiblemente te hayas levantado triste, pero recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza, es nuestra fortaleza. Y algo que me gusta es que el Señor cambia los tiempos para favorecernos. El Señor te va a favorecer en este tiempo. En esta mañana quiero trabajar el tema: tu autoridad depende de quién eres. Tu autoridad depende de quién eres. Y a los que nos están sintonizando en esta Kiss 94.9, recordarle que el tema de hoy, jueves, es: tu autoridad depende de quién tú eres. Y algo interesante que me gusta del texto que leí, y es que Jesús, entrando en una sinagoga en Capernaum, enseñaba con autoridad la palabra. Y es importante definir la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Autoridad es una persona que tiene facultad o derecho. La autoridad es la facultad o potestad que tiene o que se tiene para gobernar. Por ello es que el Estado, las leyes te dan autoridad, le dan autoridad a un gobernante para gobernar. En el
Dios, cuando le da la mayordomía al hombre en el huerto del Edén, le dice sojuzgar, que traducido a nuestro contexto es gobernar. Le da autoridad al hombre para que pueda gobernar. Pero es interesante saber que si tienes autoridad, obviamente vas a tener identidad. Y las personas que tienen identidad, no importa en las situaciones que se encuentren, en el territorio que se encuentren, siempre serán las mismas personas. Y una persona que tiene autoridad es una persona que sabe manejar sus emociones. Si usted no sabe manejar sus emociones, esto será un punto en contra de tu autoridad. Y quiero hacerte una pregunta a ti que me estás sintonizando. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Porque una cosa es lo que realmente dicen que eres, o lo que tú dices que es, o quién eres. Y otra cosa es la realidad. ¿Quién eres en verdad? Y te hago esta pregunta, y esta pregunta es desafiante porque la Biblia nos enseña lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y al faltarle conocimiento al pueblo del Señor, obviamente habla de que le faltó autoridad e identidad. Pero ¿sabes tú quién eres? ¿Sabes quién eres? Y estoy hablando contigo, que quizás nos estés escuchando a través de las redes sociales. ¿Quién tú eres? Mujer, ¿quién eres? Porque hubo una situación que se presentó con un hombre que tenía 2 hijos. Y uno le pidió, el menor le pidió la herencia a su padre. Y este joven salió fuera de su casa, de la paternidad, de la cobertura familiar, y se fue a tierra lejana. El padre, ante la insistencia y la rebeldía de este joven, pues no le quedó más nada que darle la herencia que le correspondía, quebrantando así una ley social, quebrantando también una ley religiosa, porque al menor no se le podía, el menor no le tocaba, no tenía esa potestad de reclamar herencia. No tenía esa potestad, y lo que le tocaba era algo muy mínimo, era como una 4ª o 3ª parte de los bienes del padre. Pero sin embargo vemos que este joven se va y por allá malgasta su dinero. Tiene una vida nauseabunda, y luego allí, estando con los cerdos, recapacita. Porque te pregunto quién tú eres, porque el Señor no solamente te ha dado autoridad, sino que te ha hecho hijo. Y como hijo eres coheredero juntamente con Jesús del reino de los cielos. Y me gusta esto porque la ignorancia es el peor enemigo de nosotros. Usted puede saber lo que sea y la ignorancia será siempre el peor enemigo. Porque en ocasiones sabemos que estamos mal, pero no queremos reconocer que eso es así. Vivimos con una sonrisa amarga, con un dolor interno inquebrantable, nuestra casa yéndose a pedazos. Y a veces salimos a restaurar otra casa con la nuestra desboronándose. Entonces, por eso la pregunta: ¿quién tú eres? Y quiero darle la bienvenida al pastor y profeta Santiago Reyes, quien está con nosotros hoy en la cabina. Pastor, salude.
Bueno, Dios le bendiga, buenos días a toda la vasta audiencia de esta emisora aquí 94.9. Amén. En este programa que sé que es muy escuchado por mucha gente a esta hora de la mañana. Gracias, pastor, por la oportunidad Amén. Que nos ha regalado de compartir con usted esta cabina. Amén. Hoy estamos tratando el tema de la autoridad. Tu autoridad depende de quién tú eres. Y hay una pregunta, Santiago, que yo tengo en el aire y es: ¿quién eres tú? Porque uno de los principales problemas de las personas que tienen falta de autoridad es la identidad. Y cuando vemos que una persona tiene autoridad, es una persona que puede gobernar, que puede, que tiene una facultad que le ha dado la ley, que le ha dado algún organismo o la sociedad en sí. Y esto supone, por un lado, que puede mandar y la gente le obedece. Por eso es que cuando leemos en Marcos, vemos en el capítulo 1, vemos que Jesús le da una orden al demonio y el demonio se calla. Y no solamente se calla, también se va. Porque el espíritu inmundo estaba vociferando en la sinagoga y le decía: yo sé quién tú eres, que tú eres el Santo de Israel. Perfecto, pastor. Este es un tema muy interesante. Fíjese que la autoridad se compone en dos fases, ¿verdad? Está la autoridad terrenal y está la autoridad espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, verso 1, dice: someteos todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay que hacer la diferencia entre estas dos autoridades. Claro. Y ahora mismo que estamos, ¿verdad?, en plena, vamos a decir, en pleno afán de la gente querer tomar la autoridad, querer tomar el poder, pero quiero tomarme unos segundos para definir qué en sí es la autoridad. Entonces, la autoridad viene de la palabra griega exousia, cuyo significado es capacidad, autocontrol, influencia y poder. Entonces, dentro de todo tipo de autoridad, la autoridad terrenal son aquellas que vienen de los hombres, es decir, las que gobiernan una nación o las que rigen una nación, como acabamos de leer en Romanos capítulo 13, verso 1. Entonces, la espiritual son aquellas que gobiernan en lo sobrenatural. Fíjese que cuando Cristo, antes de partir a los cielos, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la autoridad que recibimos de parte de Dios no es una autoridad terrenal. Esa autoridad no se compra, esa autoridad no se adquiere en una universidad, en un instituto. Esa autoridad viene de parte. No se le da por el apellido que usted tenga. No, tampoco, no es un legado, amén. Es una autoridad que la recibimos de parte de Dios cuando nos rendimos a sus pies. Entonces, usted hablaba de algo muy interesante. Para alguien saber si tiene autoridad, lo primero, valga la redundancia, debe saber quién eres. O sea, quién es él. Porque, sobre todo, para usted ejercer autoridad, no puede hacerlo bajo un marco equivocado. O sea, creemos que alguien tiene autoridad cuando habla duro, cuando alguien tiene carácter. O cuando tiene dinero. O si tienes dinero. El que ofende a otro, ¿verdad? Mira al otro por los hombros, por encima de los hombros, tiene autoridad. En otras palabras, cuando infunden temor. Pero hay apellidos aquí en el país que por el apellido, entre comillas, tienen supuestamente autoridad. Sí, pero como le decía al principio, las autoridades no se compran, ¿verdad? La autoridad, en primer lugar, ni se adquieren por herencia, ni se adquieren tampoco, ni es un legado, nadie le dejó. Usted sabe que nosotros fuimos vamos a decir, gobernados por un sistema autoritativo, en el cual todavía muchos lo llevan en la sangre. De hecho, los pueblos tienden a ser como sus gobernantes. Así es. Si el pueblo es autoritarista, el gobernante también suele ser así.
Así es, así es. Entonces, porque le damos autoridad a esa persona para que le ejerza en contra de nosotros. Así es. Entonces, por eso creemos, pastor, que esta es una idea muy equivocada, ¿verdad? Cuando alguien ejerce la autoridad porque tienes poder económico, porque tienes poder político, porque eso es lo que estamos viendo en la palestra ahora mismo, ¿verdad? Gente con el poder político que han vasallado a los pueblos, que han vasallado a las naciones, y todo eso existía en el pueblo antiguo, en la antigua Israel, antes cuando estaban los monarcas, los reyes, amén. Existía lo que se llama poderes avasalladores. Entonces, por eso, fíjense que me voy a ir más allá. Israel fue gobernado por Roma, por el pueblo romano por mucho tiempo, y Israel fue avasallado. Pero viene una autoridad superior, llamado Jesucristo, Jesús de Nazaret, que avasalló todo poder político, social, religioso, porque se hablaba obviamente más de religión que de autoridad espiritual. Entonces, cuando Cristo establece la autoridad espiritual sobre Israel, entonces ahí se arma, como decimos, el corre, porque estaban sucediendo cosas sobrenaturales. Jesús tenía autoridad terrenal, pero también tenía la autoridad que venía del Padre, esa autoridad que se le había delegado a él. Vemos Santiago aquí en el verso 21 del capítulo 1 de Marcos, que también está en Lucas capítulo 4 del verso 31 al 37, que Jesús entró y enseñaba en la sinagoga. De manera que tú enseñar en una sinagoga en ese tiempo era porque tenías una buena reputación, una buena educación. También era un maestro reconocido. Y ante la falta del templo, todo giraba en torno a las sinagogas. Todo giraba en torno a las sinagogas. Por eso es que no se habla del templo aquí, sino que se habla de las sinagogas. Hay que ver esta parte. Y dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí hay que establecer una diferencia. Tú mencionaste la palabra exousia, que también se refiere a autoridad, pero también existe la palabra griega llamada dinamis, que significa poder y autoridad. Es decir, estas dos palabras guardan en cierta forma similitud, pero cuando tú la ves, vemos que Jesús ejerce la combinación de ambas, tanto de dinamis como la exousia, poder y autoridad. Y me gusta esto porque entrando en esta sinagoga dice que había un hombre con espíritu inmundo, de manera que esta autoridad que el Señor nos da, y sobre todo cuando nosotros recibimos al Señor, nos preparamos. Porque no es que usted se convirtió hoy y mañana va a tener una autoridad sobrenatural. No. Esto es un proceso de santificación. Estamos hablando de la autoridad que le ha dado Jesús a la iglesia, de tener autoridad aún sobre los males y sobre el lado oscuro de esta sociedad. Entonces vemos que el espíritu que tiene este hombre comienza a vociferar, porque ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Y no tan solamente la tierra tiembla, tiemblan las potestades demoníacas. Gloria a Dios. Tiemblan las potestades demoníacas. Por eso es que debemos de ver esta parte interesante, porque el Espíritu le pregunta: ¿por qué has venido a destruirnos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí estoy hablando con alguien que tiene la vida destruida. Amén, amén, amén. ¿Por qué has venido a destruirnos? De manera que si tu vida se encuentra desorganizada, es porque hay espíritus inmundos que están operando de manera directa. Gloria a Dios. Y posiblemente la autoridad que tú hayas buscado haya sido equivocada.
Amén. Porque hay gente que busca autoridad del infierno. Sí, claro. Hay gente que utiliza los altares, utiliza los hechiceros, los utiliza, brujos, exacto, los adivinos, para, los que leen la taza. Exacto, para conocer el futuro. Gloria a Dios. Para conocer el futuro. Y vemos que le pregunta, sabemos quién tú eres. Aleluya. Sabemos quién tú eres, que eres el Santo de Israel. Pero Jesús les reprendió, porque aquí esta es la autoridad de la cual tú hablabas, de la exousia y de la que yo mencioné, dinamis. Dos palabras con las que podemos caracterizar poder y autoridad. Y él le dice, cállate. Jesús los reprende. Cállate. Amén. Sin tener que hacer mucha bulla. No hizo, eso me sorprende, ¿no? Porque no hizo una bulla, no voció, solamente le dijo cállate y sal de él. Gloria a Dios. Lo primero es que Jesús no le está hablando al endemoniado, le está hablando a los demonios que tenía adentro. Gloria a Dios. A los demonios, a las legiones que estaban operando, que estaban en combinación con el espíritu de este individuo que estaba allí, y que esos espíritus inmundos dominaban su espíritu, dominaban su intelecto, dominaban sus emociones y dominaban su voluntad. Por eso era que él no se callaba, porque él no tenía voluntad. Eran los espíritus quienes tenían voluntad. Así es. De manera que esto es algo interesante y es bueno examinar, porque hay 4 etapas de la autoridad, que yo le llamo así, 4 etapas de la autoridad, que es la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Wow. Repito, la familia, el gobierno, la iglesia y la autoridad. Y si tú te das cuenta, la familia, porque es el vínculo más cercano, y porque Dios trabaja en coinonía, Dios trabaja con familia. Dice que en el principio, cuando dijo hagamos, lo hace en una mancomunidad. Es decir, Dios no trabaja solo. Gloria. Dios no trabaja solo. Trabajó con el Espíritu Santo. Amén. Quien se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Y con la palabra que es Jesús. Gloria a Dios. Que Jesús, Dios. Que es el accionar a la orden que Él le daba. Pero antes de continuar con estas 4 etapas, quiero dar los teléfonos de cabina. 809-221-2116. 809-221-2116. Queremos escucharte en esta mañana. Y algo interesante, esté atento ahí con el teléfono en la mano también, porque hoy tenemos una sorpresita interesante ya al final del programa. Parejas que estén con situaciones activos con su teléfono, porque hoy vamos a estar donando 3 boletas para la conferencia, para los que nos llamen cuando abramos las líneas. Para las primeras 3 llamadas, cuando abramos las líneas, Pastor Santiago. Wow, eso está interesante. Pastor. Exacto. Para 3 parejas vamos a estar regalándole 3 boletas para esta magna conferencia. Aquí se hacen conferencias, y una de las premium, de las conferencias premium que se hace, es la que hace la Iglesia de Dios Vida Plena Restauración Familiar. Gloria a Dios. Que quiero enviarle un saludo a la Iglesia de Dios Vida Plena Restauración Familiar. Si usted no tiene un lugar donde congregarse y usted vive en los alrededores de la Jacobo Magluta, allá estamos en la Plaza Tierra Alta, entrando por la Bomba Zuni. Pero también si usted vive en los alrededores de la circunvalación de los ríos, toda esta zona por aquí, Inté, por ahí está Camino de la Salvación, que está en la Plaza La Yuca. Santiago, da la dirección de tu iglesia a las personas que están en los alrededores del Mercado Nuevo y todo. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amables oyentes que, ¿verdad?, nos escuchan desde el sector de Villa Agrícola. Pastoreamos la iglesia Rosa de Salón de Santidad Pentecostal. Estamos ubicados allí en la Respaldo María Monté, calle Con Progreso número 10. Ahí estamos para servir en el Señor. Tenemos servicio, ¿verdad? La iglesia está abierta la semana entera, pero tenemos 3 servicios: miércoles, sábados y domingos. ¿Amén? Amén. Así que les invitamos a que vaya a escuchar las palabras de Dios. Amén. Excelente. Santiago, hablando de la actividad, de la autoridad, y que todo depende, tu autoridad depende de quién tú eres. Hablábamos de las 4 clases básicas de autoridad
que mencionamos y comienza con la familia. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Excelente. Fíjese, pastor, que desde el principio fue la primera institución que Dios creó, y sobre esa institución Dios puso una autoridad, un gobierno, ¿verdad? Puso un sacerdocio que fue Adán, y vemos que este hombre gobernó con justa autoridad, dirigió la familia con justa autoridad, aunque en algún momento por el mismo pecado hubo conflicto en la familia, y es lo que está aconteciendo en el día de hoy. Cuando no se le da participación a la autoridad divina, al Dios, al Creador, para que gobierne sobre nuestra autoridad, se nos va a ir de la mano la autoridad. Entonces, por eso Dios en la familia puso una autoridad. No puso un déspota, ¿verdad? Exacto. No puso un macho, no puso un Superman, sino que estableció un sacerdocio dentro de la familia para que la familia pudiera caminar en el orden divino de Dios. Y hoy la violencia intrafamiliar que ha golpeado fuertemente los matrimonios, donde hoy las noticias están bañadas en sangre, ministro. Y es porque en muchas familias se han olvidado los principios de tener a Dios como gobierno en la familia, de tener a Dios como el director de la familia, porque la institución, fíjese que no hubo gobierno humano antes que existiera la familia. Si no hay una familia sana, si no hay un matrimonio sano, si no hay una familia dirigida por Dios, con principios, con valores, entonces tendremos una sociedad distorsionada. Por eso es que se está atacando tanto a la familia. Y si usted tiene alguna opinión al respecto, llámenos al 809-221-2116. Puede llamarnos. Tenemos las líneas abiertas. Ya. Se habla de autoridad de esta familia que está combinada por padre, madre e hijos. Y aunque los organismos internacionales y gente muy afanada por la destrucción de la familia quiere implantar esta nueva, como añadirle este nuevo modelo de familia. Sabemos que si se ataca a la familia original, el objetivo es obviamente destruir el diseño de Dios y crear un diseño al orden humano, cosa que no se le va a dar. Así es. Pero me sorprende también esta parte de la autoridad que ejerce el hombre en la casa. Y no estamos hablando aquí de Papo Macana, ni estamos hablando del que hace mabulla, como el pastor mencionaba al principio. No. Estamos hablando del padre quien tiene autoridad, porque su autoridad es el Señor. Es el Señor. Porque hay hombres que han perdido la autoridad. Sí. Hay hombres que han perdido la cabeza. Y esto es una situación. Por eso vemos tantos hogares disfuncionales y la cantidad de divorcios. La cantidad de divorcios que se da cada año. Estadísticas ofrecidas por la Junta Central Electoral son enormes. Y la autoridad que le da la palabra al hombre. La autoridad que le da la palabra al hombre, donde habla que las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero también le da una orden al hombre de que el marido debe de tratar a esa mujer como vaso frágil. Así es. Debe de tratarla como vaso frágil. Porque vemos hombres que pateamos a las mujeres. Que pensamos que son esclavas. Sí, pensamos que somos dueños de ellas, ¿verdad? Exacto. No, que las compraron. Así es. Entonces, realmente usted dio unas palabras, vamos a decir, clave. Unas palabras clave. Y él no sabe cuánto le costó criar esa mujer a los padres. Wow. Sí. O sea, fíjese que por eso es que hoy está viendo, pastor, en nuestra sociedad está habiendo tanto conflicto en la familia, porque el hombre se ha pensado a sí mismo que él es el macho, que él es el dictador de la casa. Entonces, no es el hablar duro, ¿verdad?
No es el carácter de un padre, un cabeza de hogar, una autoridad en el hogar. Tiene que ser un carácter de equidad, o sea, tiene que haber dentro de ese hombre, tiene que haber principio, amén, y saber que no es una hija, porque tampoco la hija debe hablar de sí, pero hoy usted escucha a hombres que le hablan a su esposa como si fueran sus padres, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? También vemos esposas que le hablan a los hombres como si fueran sus hijos. Sí, porque que hay una balanza, ¿verdad? Entonces, cuando no hay respeto, lo último que debe perderse, pastor, dentro del hogar es la autoridad. Y cuando se pierde la autoridad, se pierde el respeto, se pierde el amor, amén, se pierde la confianza, se pierde la comunicación, que es el eje central dentro de lo que tiene que ver el matrimonio. O sea, cuando no hay comunicación en un matrimonio, cuando no hay respeto en un matrimonio, entonces hay una bomba de tiempo dentro de ese matrimonio. Así es. Otro punto interesante que es el gobierno, que es el segundo punto de los 4. Y el gobierno está constituido por los líderes nacionales, los líderes locales y los ciudadanos. Si la autoridad se ejerce mal desde arriba, vamos a tener que funcionarios corruptos. Sí. Vamos a tener empresarios corruptos y vamos a tener ciudadanos ladrones, ya en un término más bajo y más despectivo. Por eso vemos la desorganización de la sociedad, porque en ese gobierno de autoridad que está la familia, donde se enseñan los principios básicos, donde sin importar lo que le vayan a enseñar en la escuela a mis hijos, yo voy a enseñarle lo que realmente respeta a su salvación y a la buena conducta de este ciudadano en sociedad. Pero vemos estas 3 partes de manera rápida porque el tiempo no nos da. Los líderes nacionales, que tiene que ver con las autoridades máximas, los líderes locales, que tienen que ver con los pastores y todo, juntas de vecinos, ya con menos rango. Y están los ciudadanos común, como usted y yo, que pagamos nuestros impuestos, pero que usted no sabe quién realmente lo está disfrutando con una buena jipeta o lo que sea. Entonces, se pierde la autoridad. Cuando vemos que, al revés, que ahora el pueblo, de donde emana la autoridad y el derecho de elegir, de poner y quitar, ahora es el pueblo quien está mandándole fuego. Anteriormente eso era castigado y en muchas naciones eso es castigado. Vemos un ciudadano común que ofende a la autoridad máxima, pero vemos a la autoridad máxima que ofende a los líderes locales y a los ciudadanos con su accionar. Porque existe algo que hoy está mucho en la palestra, que es la impunidad. Se pierde el derecho de reclamar porque a usted lo señalan como ladrón en la alta esfera. Entonces tenemos una sociedad totalmente podrida, tenemos una sociedad que necesita reconciliarse con el Señor. Así es. Y tenemos una sociedad que necesita que el gobierno del cielo entre al palacio, entre a los palacios municipales, entre a nuestras autoridades locales, entre a la policía, a la Guardia Nacional, entre a todos esos estamentos del Estado. Pero la iglesia, la función de la iglesia están los líderes de la iglesia y están los miembros de la iglesia. Y en esta parte, la iglesia es la que juntamente con sus miembros, que es la que planea y bajo la autoridad de Cristo es la que está comisionada para ir por todo el mundo, como lo establece en Mateo capítulo 28, verso 19. Exacto, verso 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia es quien tiene esa autoridad. ¿Pero por qué tiene esa autoridad? Porque la palabra es quien le da autoridad a la iglesia. Ese era el problema de Martín Lutero. Que no es la iglesia quien da la autoridad a la palabra, sino es que la Biblia es quien le da autoridad a la iglesia. Y por eso vino esto de las 95 tesis. Todos estos contronazos. Estos contronazos que hubo entre este gobierno. Obedecer a vuestros pastores, estar sujetos a ellos.
porque es un gobierno, la iglesia es un gobierno también, Así es una parte del gobierno. Y está por último el trabajo, que está el patrón o el empresario, y están los empleados, los obreros y los trabajadores. Está el derecho y está la adquisición de bienes, producto de los esfuerzos que se hacen, pero también leyes que del Estado protejan al trabajador. Leyes también que protejan para que el que es patrono no les robe su remuneración. Exacto, sus remuneraciones. Buenos días, ¿con quién tenemos el placer de director? Ok, vámonos a una breve pausa comercial. Una noche en un... Wow, tremendo eso. Yo no me la voy a perder. Y estos conferencistas poderosos, el pastor Dio Astacio y el obispo administrativo de la Iglesia de Dios, Mauro Vargas. Gloria a Dios, son dos hombres tremendos de Dios. Amén. Entonces, fíjese, ministro, hablando de la autoridad, la autoridad que nos gobierna, ¿verdad? Para ser autoridad tiene que haber justicia, tiene que haber equidad, tiene que haber respeto y derecho a los demás. Fue lo que dijo Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hoy es lamentable que estamos siendo gobernados por gente que no tienen temor de Dios. En absoluto. No tienen temor de Dios y hoy la gente solo se está rifando el poder, pero ojalá que todos los que lo hagan, lo hagan para ejercer derecho, para ejercer justicia y equidad sobre nuestra sociedad. Me llama la atención porque fíjese que cuando Cristo establece su poder, su autoridad sobre la tierra, hubo un alboroto en Israel porque había corrupción dentro de lo que eran los fariseos, lo que eran los diferentes grupos que habían en Israel, tanto religioso como social y político. Entonces, en Mateo 7:39 dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran doctores, intérpretes de la ley en Israel. Pero solo Cristo pudo cambiar el panorama. Solo Cristo pudo cambiar el entorno cuando Cristo vino sobre la tierra y estableció su autoridad. Amén. Pero fíjese que Cristo venía siendo formado desde su niñez y en solo 3 años Cristo hizo cambios que no los hicieron los religiosos, que no los hicieron los escribas, que no los hicieron los fariseos. Cambios en la familia. Los endemoniados eran libres, los encadenados eran libres cuando Cristo llegaba. Por eso había tanto respeto con Jesús. Si nos vamos a Juan capítulo 3, dice que había un hombre llamado Nicodemo, que era un rabino, era un intérprete de la ley, pero dice que él admiraba la enseñanza y la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, ¿por qué como quien tiene autoridad? Porque Jesús no hablaba teoría. Jesús hablaba con el ejemplo. Jesús hablaba con hechos, no solo con palabras. Amén. Por eso la misma palabra de Dios dice que, hablándole a Timoteo, de que debía ser ejemplo en todo. Amén. Ser ejemplo en todo. O sea, cuando usted enseñe, tiene que tener autoridad, que la gente lo escuche. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Por eso había un celo, pastor. Había un celo dentro de la gente, porque la gente cambió de dirección cuando Cristo viene. Muchos lo vieron tal vez como político, otros lo vieron como religioso, pero otros lo aceptaron como el Salvador. Porque Cristo resolvía situaciones, resolvía problemas, hacía milagros. A los desnudos le daba, lo vestía, a los que tenían hambre le daba de comer. En una ocasión dice que estaba predicando frente a una multitud, pero no había comida, no había panes, no había peces, pero había un niño que portaba unos peces y habían unos panecillos. Y dice que él tomó eso y lo multiplicó y le dio a la multitud. Todos comieron y sobró comidas de eso. Se está hablando de que la autoridad de Jesús no solamente era palabra, era hecho. Él actuaba
y la gente podía ver. Por eso cada día más se aumentaba la gente siguiendo a Jesús. Y hasta el día de hoy que también tenemos millones de gente que está siguiendo esa autoridad. Se están mirando a Cristo, amén. Y todo el que ejerce o el que toma la autoridad de Cristo y sigue la autoridad de Cristo, no, amén, estará en vergüenza. Amén. Quiero informarle que ya las boletas se nos agotaron. Las boletas que estábamos sorteando. Aquí la gente está bien activa por las redes sociales. Juan, acuérdate de enviarme a esa persona, escríbele que nos mande su nombre. Exacto, porque me escribieron también por aquí, por el teléfono personal. Las personas que van a retirar estas boletas deben de procurar a Juan Batista. Juan Batista aquí, en Ki 94.9. Entonces, es algo interesante. Ya estamos en víspera de la conferencia. Es el próximo sábado. Gloria a Dios. Tenemos dos tipos de boletas. Okay. Una que cuesta 1.500 pesos, eso es por pareja. Wow. Y usted participa para un resort. Es un regalo, amado. Exacto. Y otra que cuesta 1.000 pesos, que usted participa para una noche en un hotel. Así que, y aparte de esto, la clase de conferencia que hay en este tiempo, lo que se va a trabajar temas como alarmas en el matrimonio. Wow. Es como cuando el vehículo te está encendiendo el check-in, el check-in, y también se va a trabajar sanidad y restauración. Es el tema también que se va a estar trabajando. Se nos agotó el tiempo, señores. El tiempo apremia y wow, Dios es bueno. Dios es bueno. La hora de la conferencia es a las 5, sábado. Este próximo sábado 15, 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde eso es en Villamella, Santo Domingo Norte, entrando por la Colonia de los Doctores. Iglesia de Dios Metropolitana que pastorea el pastor Denis Contanzo. Allá vamos a estar desde temprano. Es importante que lleguen temprano. Llegue temprano. Si usted va a participar, Santiago, quiero que nos despida en oración, pero si usted va a participar, llegue temprano. También está mi teléfono 849-207-9237 y en las redes sociales usted nos consigue como Juan Miguel Carrasco. Juan Miguel y Alessandra Carrasco. Ahí le podemos dar más información y a través del WhatsApp que le envíe. Juan, nos preguntan que a qué hora pueden retirar. Las boletas ya están aquí. Usted la puede retirar si gusta ahora. Si gusta, la puede retirar ahora. A los que ganaron. Exacto. Hasta las 6 de la tarde tú estás. Así que Juan está aquí de lunes a viernes. De 6 a 6 p.m. Así que, pastor, despídalo en oración. Gloria a Dios. Bien. Damos gracias al Señor Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza. Gracias en esta mañana por este privilegio que nos ha dado desde esta cabina, Padre, hablarle a cientos y a miles de gente. En este momento, Padre, clamamos por algunos matrimonios, Señor, que tal vez están en conflicto, por algunos matrimonios que están pasando por alguna situación difícil, para que tu Espíritu Santo en este momento esté obrando. Padre, si hay algún enfermo, te pedimos que tus manos sanadoras estén obrando a su favor. Glorifícate, Señor. Bendice, Padre, la administración, Dios mío, de estas emisoras, Padre, que han abierto las puertas para que las palabras, Dios mío, puedan llegar a donde nosotros no podamos llegar. Dios mío, establece tu orden, Padre. Guíanos, guárdanos y despídenos bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.